Yo voy a tratar de hacer un enfoque rápido sobre lo que es la hipertensión en el embarazo, y para eso me quiero detener en cómo es la presión durante el embarazo, qué es lo normal, qué es lo que uno espera normalmente en el embarazo. Y esto es como una soga que tiene dos broches, donde claramente la presión arterial es normal que disminuya en las primeras semanas del embarazo, y también es normal que aumente durante las últimas semanas del embarazo. El descenso promedio de sistólica está en alrededor de 10 milímetros de mercurio, y el promedio de diastólica está en alrededor de 8 milímetros de mercurio. En el embarazo normal sucede esto: hay un aumento tremendo del volumen minuto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. La mujer tiene, en esos lagos venosos que tiene a nivel de la placenta, se comporta de alguna manera como si tuviera una fístula, como si esto fuera una fístula arteriovenosa, y entonces la circulación y la hemodinamia que tiene la mujer embarazada es la hemodinamia prácticamente de una fístula arteriovenosa. Se ve además... No, no se ve tu presentación, Gabriel, ¿eh? No se ve nada. ¿No se ve? No, todavía no. Perdón, entonces vamos a ponerla. Se ve todo negro, Gaby. Listo, vamos a ver si se ve ahora. ¿Ahora? Todavía no. Bueno, perdón. Vamos a ver otra vez entonces. Tal vez por el Empecemos WeTransfer o algo de la... Ahí está, Gaby. Sí, Ahí está. está, ¿Ahí ahí sí? está. Ahí Sí. está. Bueno, perfecto. Perdón. Entonces, nada, dos palabras de lo que yo decía. Es como, acá tienen el broche que yo les decía, como si fuera una ropa colgando. Eso es la presión arterial durante el embarazo. Esto es el incremento masivo que hay de volumen minuto y de frecuencia cardíaca, por eso decía que se comporta como una fístula arteriovenosa. Y la mujer embarazada, ¿por qué tenemos tanto en cuenta el hematocrito en la mujer embarazada? Porque lo normal en la mujer embarazada es que se hemodiluya, que ahora claramente haya hemodilución, y por eso aparece la llamada anemia fisiológica del embarazo. Bueno, esto es uno de los puntos que uno tiene que tener más en cuenta en la mujer hipertensa embarazada, porque la mujer hipertensa embarazada, por trasudación del líquido intravascular al intersticial, va aumentando el hematocrito, todo lo contrario. Y el aumento del hematocrito, o sea, la falta de anemia en una mujer embarazada, hace que uno tenga que sospechar que se está viniendo la noche, y eso es mucho antes de que aparezca la proteinuria. Hay claramente un aumento de flujo a nivel de la arteria, de las arterias uterinas, y esto se ve a lo largo de toda la gestación. Y entonces, recién ahí viene a la colación de lo que definimos como presión arterial normal, leve o severa. Y acá aparecen todas las confusiones del mundo, porque todo está puesto para la llamada hipertensión crónica del embarazo o hipertensión tardía o gestacional, que se da en general en mujeres que ya tienen un poquito más de 35, 38 años, o ya venían con hipertensión previa, y esto no es preeclampsia. Preeclampsia es una enfermedad que no tiene nada que ver con la hipertensión arterial en el embarazo, sino que es la punta del iceberg, la hipertensión arterial en la preeclampsia y eclampsia, y la enfermedad es una enfermedad de la placenta. En cambio, la enfermedad de las pacientes hipertensas crónicas es una enfermedad de las arterias de la madre, y claramente es lo mismo que si no estuviera embarazada. Con más razón, las pacientes hipertensas crónicas, cuando comienza el embarazo, les baja la presión arterial. Por eso, en general, no es tan problemático tener que medicar a la mujer apenas comienza el embarazo, sino que en general, en los 3 primeros meses, que es cuando uno trata de no utilizar drogas, fisiológicamente la presión arterial disminuye. Entonces, la clasificación de normal, leve y severa, en realidad está puesta para la hipertensión crónica. Ustedes piensen que la preeclampsia muchas veces se da en mujeres nulíparas, o hoy en día se habla de primipaternidad más que de nuliparidad, porque hoy se sabe que mujeres que han tenido un segundo embarazo o un tercer embarazo con otro padre, vuelven a repetir la misma prevalencia e incidencia de preeclampsia. Y esto es porque en realidad, yo siempre lo digo cuando doy esta clase, a las mujeres cuando yo doy esta clase no les gusta, por lo que yo voy a decir, y no les va a gustar, porque el embarazo es un tumor. ¿Sí? El embarazo es un tumor, les guste o no les guste, el embarazo es un tumor que tiene un 50% de carga genética que no les pertenece. Y a pesar de esto, y a pesar de que este tumor invade las arterias uterinas, como vamos a ver después, le saca la capa muscular, invade hasta un determinado momento en el útero, cuando esto no se produce, cuando esto se produce mal, como vamos a ver después, aparece la llamada desadaptación inmunológica. Y a partir de ahí empiezan muchas de las enfermedades del trofoblasto, que es la que terminan en preeclampsia. Pero en realidad lo que está sucediendo es que está creciendo
un ser vivo que es increíble, como puede tolerar 50% de una carga genética que no le pertenece a la madre sin producirle un rechazo de órgano. O sea que en realidad hay que pensarlo en términos biológicos, que se trata de algo que la madre tiene y que tiene que adaptarse a esta nueva situación. Bueno, esto tiene que ver con cuáles son las características médicas que hacen que uno tenga que escrinear a la mujer para buscar preeclampsia, y fíjense cuáles son las patologías, cuáles son los modelos de riesgo en este estudio que fue con 120.000 embarazos, donde el modelo de riesgo era la edad materna avanzada, que esto es importante porque hoy ya se corrió lo que hace 20 años atrás la mujer tenía a los 25 o 30 años del embarazo, hoy está corrido después de los 35, cuando antes uno hablaba de primípara tardía, hoy ya es frecuente que esto suceda. El incremento de peso corporal, que con la epidemia de obesidad que tenemos, también es muy frecuente ver pacientes obesas embarazadas. El origen afroamericano, la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, sobre todo en el puerperio, y el síndrome antifosfolipídico, y la historia personal o familiar de preeclampsia, y algo muy importante, las mujeres que son sometidas a fertilización in vitro, que esto es algo que aumenta mucho el riesgo de preeclampsia. Pero si ustedes ven acá, las que no tocan la línea de identidad, fíjense que claramente son, en este caso, la hipertensión arterial crónica, la diabetes mellitus, como bien había dicho Juliana, inclusive no solamente la diabetes mellitus, sino la prediabetes y la prediabetes gestacional, la intolerancia a los hidratos, y el lupus sistémico, eritematoso sistémico, y las mujeres que utilizan fertilización in vitro. Entonces, si uno habla de toda la hipertensión arterial no es preeclampsia. Y fíjense ustedes que la hipertensión crónica es mucho más frecuente que la preeclampsia, y afecta al 2 al 5% de las mujeres en edad fértil. La otra hipertensión, que es tremendamente frecuente, que se da al final del embarazo, pero que en general no tiene ningún tipo de lesión ni en la madre, ni en el feto, ni en el recién nacido, y que, como lo dice la palabra, está mal dicho, gestacional, en realidad es hipertensión tardía o transitoria, se da en las últimas semanas del embarazo y nunca cursa con proteinuria. Esto es la diferencia con la preeclampsia, porque la preeclampsia no es hipertensión, es una enfermedad vascular. Es una enfermedad vascular de la placenta que tiene daño multiorgánico, por supuesto, como lo nombró Juli, en el síndrome HELP, a través del riñón, del hígado, del cerebro, y que está causada fundamentalmente por isquemia placentaria, ¿sí? Y esta isquemia placentaria tiene su origen fundamentalmente en un fenómeno de desadaptación inmunológica. O sea que estamos hablando de enfermedades que son completamente diferentes. Esta es la preeclampsia. Además, hoy se sabe que se liberan factores que son antiangiogénicos y que interfieren con la función endotelial materna, y que esto se revierte con el parto. En la época en que los que tenemos menos pelo y más panza estudiábamos, en la Facultad de Medicina se decía que muerto el perro se acababa la rabia, y que después del alumbramiento de la placenta, la enfermedad preeclámptica desaparecía y la mujer no tenía más riesgo cardiovascular. Esto vamos a ver, a pesar de la discusión con el doctor Charlante, que esto no es así, y que el haber tenido preeclampsia es algo que uno tiene que preguntar en el preguntatorio o en el interrogatorio a las pacientes, a las mujeres, porque claramente es un elemento que hay que tener importancia a la hora de pensar en enfermedad hipertensiva y en enfermedad endotelial, valga la redundancia, en enfermedad coronaria. Entonces, la enfermedad hipertensiva de la preeclampsia se presenta a partir de la semana 20, y a partir de la semana 20 que se hace clínicamente ostensible, empieza mucho antes, empieza con la placentación, pero nosotros la vemos a partir de la semana 20, cuando ya es tarde, porque llegamos tarde a muchos aspectos en la medicina y también en la preeclampsia. Y muchas veces, como me pasó a mí alguna vez en el hospital italiano, me llamaron para ver una mujer que había tenido una ACV, y tenía una ACV con 111/70 de presión arterial. Pero claro, preguntándole al marido, lo frecuente de esa mujer es que vivía con 80/40. O sea que tuvo un incremento de más del 50% prácticamente de su presión arterial media, o del 40%, y alcanzó con 110/70 para que hiciera un hematoma cerebral. Y esa mujer, presentándose como un hematoma cerebral, tenía una preeclampsia. O sea que no es necesario tener 140/90 o más para tener una preeclampsia. Basta con tener un incremento del 30 al 40% de las cifras previas de presión arterial,
porque si ustedes piensan cuál es el fenómeno que se da en la preeclampsia y cuáles son los síntomas, como la epigastralgia, como el dolor en el hipocondrio derecho, la epigastralgia y el dolor hipocondrio derecho son por hemorragias subcapsulares en la cápsula de Gleason. Y esto se da porque aparecen fenómenos hemorragíparos que tienen que ver con la velocidad de la presión arterial de cizallamiento, del shear stress, que conduce a lo que conocíamos anteriormente como encefalopatía hipertensiva. Y bueno, esto es lo que suele tener la mujer cuando hace el fenómeno de eclampsia de preeclampsia y eclampsia cuando convulsa. El problema, a diferencia de la hipertensión crónica, que la isquemia placentaria, que es a través de la cual se va a nutrir el feto, lo que va a traer es retraso de crecimiento. Y trae retraso de crecimiento, prematurez y muerte fetal. Y esto es lo que yo les decía, lo que lamentablemente hay que hablar como si fuera una enfermedad tumoral. Fíjense cómo invade el trofoblasto, cómo va invadiendo las arterias uterinas de la mamá. No solamente las va invadiendo, sino que les va sacando la capa muscular. Y está bien que le saque la capa muscular para que se pueda formar el espacio arteriovenoso. Lo que no sucede cuando la inflamación trofoblástica es incompleta, fundamentalmente en la preeclampsia, pero también en mujeres con retardo del crecimiento intrauterino sin preeclampsia, lo que sucede es que las células musculares lisas siguen estando presentes, no hay denudación de estas arterias, el endotelio empieza a estar afectado y aparece todo el fenómeno inflamatorio y de isquemia a nivel uterino. La llamada hipertensión transitoria o tardía del embarazo, fíjense que es muy frecuente, pero que, como yo les dije anteriormente, no hay edema en general y no hay proteinuria. Se suele ver hasta en un cuarto de las mujeres primigestas y es muy importante porque es un marcador justamente de hipertensión futura. Cuando las mujeres, uno les pregunta a las mujeres si tuvieron preeclampsia, muchas contestan que no, pero te dicen, sí, tuve presión arterial en los últimos días del embarazo o en el momento del parto. Bueno, esto es importante porque ese es el fenómeno de hipertensión transitoria o tardía y es un marcador que puede llegar a ser marcador de hipertensión arterial posteriormente. Y otra de las cosas que hoy se conocen, ya hace como 10 años atrás, es que hay marcadores de daño celular en la enfermedad cardiovascular, sobre todo en la preeclampsia y en la diabetes gestacional, que es la longitud de los telómeros. Y esto se puede medir. Hay acortamiento de los telómeros en las mujeres que tienen preeclampsia y que tienen diabetes gestacional, y esto se hace fácilmente en laboratorios que miden esto en los leucocitos circulantes. Entonces, lo que yo hablaba antes de diabetes de hipertensión, también se asocia a diabetes gestacional. Hipertensión y diabetes muchas veces van de la mano, no solamente en las mujeres no embarazadas, sino también en la mujer embarazada. Y esto tiene mayor prevalencia por aumento de la edad materna, por aumento de la prevalencia de obesidad y porque hay aumento en la frecuencia de tecnología de reproducción asistida, con embarazos gemelares, fundamentalmente. La hipertensión crónica, que es la hipertensión previa al embarazo, o la que se presenta en el primer trimestre del embarazo. Cuando uno tiene hipertensión en el primer trimestre del embarazo, hay solo 2 diagnósticos. Hipertensión crónica, que se sabía o no sabía, o mola y datidiforme. Si uno tiene hipertensión en el embarazo y tiene en el primer trimestre y tiene hipertensión y tiene proteinuria, eso tiene que ser diagnóstico de que la paciente puede tener una mola. Entonces, es fundamental saber qué presión arterial tenía previamente, muchas veces no la conocemos, pero claramente la hipertensión arterial crónica puede aumentar el riesgo, si la mujer tiene una preeclampsia, de tener una preeclampsia sobreimpuesta, de tener mayor prevalencia de desprendimiento de placenta, de tener chicos con un peso más bajo para la edad gestacional, y si hay algo por el cual tratamos a la paciente por hipertensión crónica en el embarazo, es para evitar el ACV. Fundamentalmente para evitar el ACV en este tipo de pacientes. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer el manejo de estas mujeres con hipertensión crónica? En general, los antihipertensivos se pueden suspender en el primer trimestre y muchas veces hasta en el segundo trimestre. Hay que seguirlas de cerca, en general con una visita mensual mínimo, y obviamente definir a las pacientes que tienen alto riesgo, que son aquellas que tienen hipertensión arterial estadio 1 para arriba, con más de 160, 110, que tienen historia de preeclampsia, que ya vienen con daño de nefropatía, de enfermedad reumática como colagenopatía y que tienen más de 40 años. Estas mujeres se decide medicarlas si tienen más de 150, 95, o si uno puede hacerlo, como lo podemos hacer en muchos de nuestros centros, hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial.
¿Por qué? Porque la mujer embarazada con hipertensión crónica también tiene hipertensión de guardapolvo blanco. Y es importante saber si hay fenómeno de guardapolvo blanco o hipertensión de guardapolvo blanco para evitar fenómenos de hipotensión arterial. Y rápidamente, la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina de liberación prolongada siguen siendo los fármacos de primera línea. Hay evidencia en Argentina con amlodipina, evidencia que está publicada por el grupo del Hospital Fernández, pero a nivel multinacional no se han hecho estudios de mucha cuantía de embarazadas en el mundo. ¿Cuál es la indicación de tratamiento farmacológico? Entonces, si hay hipertensión crónica sin daño de órgano blanco, con más de 150/95, no hay duda en todos los consensos, o más de 135/85 de presión diurna en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y en el consultorio, más de 140/90, si hay una hipertensión gestacional temprana, antes de las 28 semanas, obviamente si apareció proteinuria y estamos haciendo diagnóstico de preeclampsia, o si la paciente hipertensa crónica tiene daño de órgano blanco. Lo que vamos a querer prevenir no es la preeclampsia, sino que vamos a hacer es prevención fundamentalmente del ACV y sobre todo del ACV hemorrágico, que aún en lugares lejanos al centro de la ciudad de Buenos Aires todavía se sigue viendo. Yo en su momento hice una rotación por el Hospital Perrando en Chaco, no sé si hay alguien de Chaco escuchando, pero nos la pasábamos viendo mujeres con eclampsia que venían y debutaban con hematomas cerebrales sin siquiera saber que estaban embarazadas. El riesgo de hipotensión y de hipoflujo placentario hay que tratar de evitarlo con menos de 130/80 de presión arterial. Bueno, unas palabras de la preeclampsia. Miren, esta es la fotografía de una microscopía de un rechazo agudo de injerto a nivel renal. Y esta es la microscopía de la llamada glomerulitis, que es la inflamación periglomerular que se ve en las biopsias, que se veía, ahora no se hace, que se veía en las biopsias de las mujeres preeclámpticas o con eclampsia. Y realmente tiene un parecido importante. Por eso es que uno habla ya desde esta época de desadaptación inmunológica. Si uno ve cuáles son las mujeres que tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia, bueno, son las nuligesta o hoy día las primipaternas, que son las que tienen una nueva paternidad y es el primer embarazo de esa nueva paternidad, las mujeres mayores de 40 años, las mujeres que tienen historia familiar de hipertensión, obviamente las hipertensas crónicas, miren las pacientes con enfermedad renal crónica 20 veces, las que tienen anticuerpos antifosfolípidos 10 veces, las que tienen embarazo gemelar 4 veces, las diabéticas el doble, y por supuesto, si una paciente tiene el gen T235 del angiotensinógeno, que es una rareza, pero hay mujeres que lo tienen, si es homocigota, vuelve a tener, igual que una mujer con nefropatía crónica, 20 veces de riesgo cardiovascular. Bueno, esto es el análisis secuencial de los factores angiogénicos en pacientes con evaluación de preeclampsia. Lo muestro simplemente porque esto se vio en mujeres embarazadas midiendo el flujo uteroplacentario y umbilical con ecodoppler uterino, y se dosaron factores angiogénicos como factores de crecimiento y factores solubles de tirosinquinasa. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en algunos lugares sofisticados del mundo se usan estos marcadores para saber si una mujer tiene posibilidades de tener preeclampsia o eclampsia en estadios más precoces, ya que el incremento de estos factores plasmáticos duro de estas mujeres tengan mayor criterio de hospitalización, mayor presión arterial y menor peso del recién nacido y de la placenta. Claramente, cuando uno indica, obviamente en conjunto con el obstetra, ¿no? Por supuesto, cuando se trata de una hipertensión incontrolable, cuando se Te fuiste, Doc. Pulmonar en la mujer, el hipoflujo en la arteria uterina y en un embarazo de menos de 20. Se cortó el sonido. Sí, y la presentación también. ¿No? Sí, parece que se desconectó. Sí, se desconectó, no sé qué pasó, pero vuelvo ya. Antes que se duerman, vuelvo ya.
¿Dónde está? Causa de interrupción del embarazo forzado, Doc. Sí, sí, totalmente. Estamos en más de 34 semanas. Así que acá estás. ¿Lo están viendo? Ahí se ve, ahí está, dale. Listo, bueno. Como decía Juli, un estudio de los más recientes utilizó aspirina versus placebo en embarazos de alto riesgo y en preeclampsia pretérmino. Como ustedes ven, no son muchas pacientes, porque inicialmente eran 27.000 mujeres, de las cuales cuando se randomizaron quedaron 3.000, y cuando terminaron excluyendo por diferentes criterios de exclusión, quedaron 800 pacientes de cada lado. Pero lo que se puede ver en este grupo, que tenía una edad gestacional al momento de randomización de 12 semanas, y tengan este dato, porque ese es el momento entre las 12 y 16 semanas donde hay que usar aspirina. Después de las 16 semanas ya no tiene sentido el uso de aspirina, porque el uso de aspirina es absolutamente preventivo. Y después de las 16 semanas lo único que logra uno es tener mayor cantidad de hemorragia en la mujer, y sobre todo hemorragia placentaria. Entonces, aquí en este estudio las mujeres tenían un promedio de edad de gestación de 12 semanas, tenían una edad promedio de alrededor de 31 años, el índice de masa corporal, antecedentes maternos de preeclampsia, algunas de estas pacientes, hipertensión crónica, algunas pocas tenían lupus o factores como síndrome fosfolípido y diabetes, y el riesgo de preeclampsia que tenían estas mujeres verdaderamente era alto, y básicamente era prácticamente del doble o de 2,5 veces. Bueno, claramente el uso de aspirina, miren ustedes lo que redujo en términos de valores de odds ratio, la diferencia fue del 62%. O sea, no fue poca cuando uno lo utilizaba como prevención, utilizándola tanto en los pacientes, en todas las pacientes, como en aquellas que habían desarrollado preeclampsia antes de las 34 semanas, antes de las 37 semanas, y esta es la curva, es una curva de sobrevida de Kaplan-Meier, pero obviamente no se evaluó sobrevida, sino la presencia o no de preeclampsia. Y ustedes ven que claramente en el grupo aspirina hubo un retraso en la aparición con respecto al grupo placebo. Por eso es que a partir de este estudio, que fue hecho con 150 miligramos de aspirina, otros estudios se han hecho con 81, otros se han hecho con 100, hoy se considera entre 100 y 150 miligramos de aspirina, en este caso 150, mostró claramente beneficios en la madre y, como ustedes están viendo, también en el recién nacido y en las complicaciones mortales en la neonatología. Como conclusión de este ensayo, la administración, en este caso fue de 150 miligramos por día entre la semana 11 y la 14, redujo significativamente la incidencia de preeclampsia. Y bueno, entonces, ya finalizando el pronóstico a largo plazo de hipertensión en el embarazo, esto fue un estudio caso control con un seguimiento a 14 años, y las mujeres que tuvieron hipertensión arterial gestacional, no preeclampsia, sino hipertensión arterial tardía en el embarazo sin proteinuria, los que yo les decía antes, tuvieron una mayor incidencia de hipertensión subsiguiente. ¿Qué utilizamos? Lo que seguimos utilizando siempre. Lo que no utilizamos, y esto en la lactancia, hay que tratar de evitar los diuréticos, ¿sí? Porque disminuyen la producción de leche materna, claramente. En general no se recomiendan los betabloqueantes como atenolol y metoprolol, porque se concentran en la leche materna y pueden afectar al chico, inclusive, bueno, todo lo que ya conocemos del famoso síndrome gris. Y las drogas que son seguras siguen siendo la misma droga que la DKL-70, que son la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina, no de acción corta, sino de acción prolongada. Lo que decía Charlante, claramente son estudios de seguimiento, pero lo que se ve en las mujeres que tuvieron hipertensión gestacional versus las mujeres que tuvieron preeclampsia, miren ustedes la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial en el futuro 2,5 veces, prácticamente 4 veces en las mujeres con preeclampsia. Pero la probabilidad de desarrollar una ACV, 2,5 veces contra 3,5 veces en la mujer con preeclampsia. Y otros estudios que siguieron 20 años a los pacientes fueron el estudio escocés, el estudio finlandés y el estudio noruego. Estos estudios mostraron que el bajo peso al nacer, el nacimiento pretérmino y la preeclampsia, todos ellos tienen el peso al nacer aunque no haya preeclampsia, el nacimiento pretérmino sin preeclampsia y la preeclampsia, pero sobre todo todos juntos,
tienen 7 veces el riesgo de que estos pacientes tengan lesiones a futuro, 20 años después. Y otros estudios, como los estudios nórdicos, mostraron que en aquellas mujeres que habían tenido parto a término sin preeclampsia, como aquellas mujeres que habían tenido preeclampsia pero un parto a término, lo peor que podía pasar era tener un pretérmino y peor aún tener una preeclampsia y un pretérmino. O sea que si uno tiene una mujer que tuvo preeclampsia y tuvo un recién nacido de bajo peso, con lo cual con la teoría de Brenner, todo recién nacido de bajo peso tiene menos nefronas que un recién nacido a término y que tenga peso normal, estamos hablando que tanto la mamá hasta ese bebé pueden llegar a tener en el futuro lesiones endoteliales y problemas relacionados a la hipertensión arterial. Y miren ustedes que cuando se hizo el análisis multivariable entre preeclampsia y enfermedad coronaria, haciéndola competir contra la edad, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes, prácticamente preeclampsia e hipertensión tienen la misma probabilidad, pero miren contra tabaquismo. O sea que el hecho de haber tenido preeclampsia, no en un estudio randomizado, sino en un estudio observacional, pero de vuelta, donde aparecen los otros factores de riesgo, haciéndola competir contra el tabaquismo, no es tan diferente. O sea que los diabetólogos llaman memoria glucémica, y lo que nosotros tenemos, los clínicos y los cardiólogos que nos dedicamos a enfermedad cardiovascular, tenemos que pensar en memoria endotelial. De alguna manera, cuando hubo un daño en el endotelio queda dañado, y es necesario hacer que los factores de riesgo se corrijan o detectarlo precozmente para evitar el daño a futuro. Por supuesto, la mejor prevención hoy sigue siendo el buen control prenatal. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a los dos. Estamos muy sobre la hora. Yo les pediría, en vez de preguntas, como estamos para cerrar, una oración, una frase de Juli y una frase de Gabriel, como para llevarnos mensajes a casa importantes de estos dos temas. Dale. ¿Qué les parece? Juli. Una frase. La historia obstétrica y ginecológica es parte de las preguntas de rutina que tenemos que hacer, que nos estamos acostumbrando a hacer ahora, que Meli, cuando yo le decía el otro día, me dice, ya está puesto en el autocuestionario, así que también prestar atención a eso, a ver el autocuestionario, porque muchas pacientes por ahí lo escriben, así que eso, empezar a prestar atención a eso y a detectar los factores de riesgo, sabiendo que la mujer es una población especial. Gaby. Totalmente. Yo que como clínicos que hacemos atención primaria de enfermedad cardiovascular y como cardiólogos clínicos que son ustedes, no dejen de preguntar nunca cómo fue la historia de salud vascular de la mujer durante el embarazo. Es un tema muy importante que nos trae a la historia clínica que esa mujer puede tener más riesgo. Y a la mujer que ha tenido, que sabemos que ha tenido una preeclampsia o ha tenido hipertensión durante el embarazo, el seguimiento tiene que ser un seguimiento estrecho para que esa mujer no desarrolle en el futuro enfermedad cardiovascular o la desarrolle lo más tardíamente posible. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos hasta esta hora. Muchísimas gracias al Laboratorio Bagó que nos acompañó también. Juli con su aguante con Dante, pobre. Y bueno, gracias a todos, que descansen y un tema interesantísimo. Lo que yo quería agregar es que están todos invitados a seguir participando de las actividades del Ateneo de Lesica. No importa quién sea el auspiciante, nosotros tenemos posibilidades de comunicarnos con ustedes, tienen posibilidades de comunicarse con nosotros. Nosotros hacemos ateneos todos los jueves, jueves por medio, ateneos de decisión clínica, y jueves por medio, ateneos de diferentes temas que hacen a la enfermedad y a la salud cardiovascular. Gracias. Muy bienvenidos, que descansen. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.